de verdad verdadita. ¿Tú sabes por qué viene? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos. When you come out and when you leave the room, you'll see that we just, over the last few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat. Y estamos en comunicación con Jaime Flores, él es director de comunicación del Partido Republicano para América Latina. Jaime Flores, buenas noches. Eduardo Van der Kooi lo saluda desde DNews Buenos Aires. Es un placer saludarlo, Eduardo, y muchas gracias por esta oportunidad. Primera pregunta. Después de los episodios, sobre todo del último, que ha sido el ataque de la Marina norteamericana al buque o a la lancha que dicen salía de Venezuela, ¿en qué punto está ese vínculo de Washington con Caracas? Bueno, desde hace tiempo no existen relaciones diplomáticas entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Ha habido hubo algunas conversaciones con la administración anterior, con la administración Biden. Hubo algunos acuerdos que liberaron inclusive algunos sobrinos de la esposa del presidente Maduro. Se liberó a su testaferro más importante, el señor Alex Saab, a cambio, entre otras partes de la negociación, de algunos ciudadanos americanos que habían sido tomados prácticamente como rehenes por el régimen venezolano. Se negoció también el compromiso por parte de Venezuela de respetar el resultado de las elecciones del 28 de julio pasado, en algo que se conoció como el Acuerdo de Barbados, cosa que Venezuela no cumplió. Pero eso es todo lo que ha habido. No ha habido conversaciones, digamos, a nivel de embajadores, porque no existen. Y tampoco ha habido interlocutores de peso que puedan representar al gobierno de Venezuela frente al gobierno del presidente Trump. Ahora, uno se interroga viendo el despliegue de la Marina de Estados Unidos en la zona del Caribe, ¿a qué apunta estratégicamente? Si apunta solo a la necesidad de contener y retener a los cárteles de la droga, o si apunta también a un paso de cerco sobre el gobierno de Maduro. A ver, el cerco sobre el gobierno de Maduro pues es en este momento innecesario. La verdad es que el gobierno de Maduro está prácticamente agonizante. Ya no existen las posibilidades que algún día tuvo Venezuela de explotar ese subsuelo y su capacidad de reservas petroleras. La producción de Venezuela en materia petrolera está en mínimos. La mayoría de los países pues se están absteniendo de comprar el petróleo venezolano para evitar sanciones de los Estados Unidos. Lo que se está haciendo es lo mismo que se ha hecho en otras oportunidades a lo largo de la historia. Se hizo con Granada, se hizo con Panamá, que es cuando hay un líder de un país que se convierte en el jefe de un cartel de narcotráfico, pues se busca la manera de acabar con ese flujo de narcóticos entre esos países y los Estados Unidos. Luego inclusive con Cuba. Cuba logró salirse de esa situación fusilando a que ellos dijeron que era el líder de esa organización narcotraficante. Nunca se supo exactamente cuál era su responsabilidad. Ochoa habla usted, ¿no? Sí, señor, pero el gobierno cubano, el régimen cubano, la dictadura cubana tomó esa determinación para quitarse de encima pues el peso de sanciones por parte de los Estados Unidos. Lo mismo ha sucedido con Colombia. En Colombia se invirtió una cantidad muy significativa de recursos por parte del gobierno de los Estados Unidos en lo que se conoció como el Plan Colombia, que en su momento sirvió
para reducir significativamente el flujo de cocaína entre Colombia y los Estados Unidos, cosa que ha vuelto a nacer pues con un aliado de Maduro del otro lado de la frontera. Entonces, sí, desde el punto de vista de la opinión pública estadounidense se ve con total justificación que los Estados Unidos tomen este tipo de medidas para evitar justamente ese flujo de narcóticos hacia los Estados Unidos. Usted definía recién, Flores, decía, hay un gobierno, el de Maduro, que está agonizante. Ahora uno se pregunta, a más de un año de una elección fraudulenta, ¿cómo ese régimen se mantiene de pie? En términos políticos, quizá lo que usted dice es correcto en términos de asfixia económica, pero en términos políticos hay un gobierno que ha hecho una elección absolutamente fraudulenta y que no lo pueden mover. Lamentablemente, pues están demasiado afianzados, aferrados al poder, han logrado sacar un segmento muy importante de su población fuera de las fronteras. Hay más de 8 millones de venezolanos esparcidos por el mundo entero. Los pocos que quedan o los que quedan en Venezuela están apenas sobreviviendo con la ayuda del gobierno, que es el único empleador. La empresa privada prácticamente desapareció en Venezuela. Y Venezuela se ha convertido no solamente en materia de narcóticos en una piedra en el zapato para los Estados Unidos, para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Dentro de los casi 7 millones de inmigrantes indocumentados que entraron a los Estados Unidos, se habla durante la administración de Biden, se habla de por lo menos 600,000 venezolanos, algunos de los cuales, una cifra significativa de ellos, pues se ha visto involucrada en asuntos de delincuencia, de criminalidad. Se ha detectado la presencia de la organización Tren de Aragua en los Estados Unidos, que es una organización peligrosísima que tiene tentáculos además por todo el continente. De manera que pues eso, además de las alianzas que sabemos que existen entre ciertos países que no son necesariamente los mejores amigos de los Estados Unidos y que ya de cierta forma están afincados en Venezuela, pues constituye un riesgo muy grande para la seguridad doméstica en este país. En la valoración de usted, ¿cuánto el régimen de Maduro, más allá de la piedra en el zapato para Estados Unidos, cuánto también implica un riesgo desde la perspectiva de Washington para la región, para el Cono Sur? Pues desde la época de Chávez, lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI también ha venido esparciendo su influencia, su capacidad de influir procesos electorales en Bolivia, en Ecuador lo hizo en un determinado momento, en Brasil de alguna forma hay una alianza en lo que se conoce como el Foro de San Pablo con el Partido de los Trabajadores que hoy ha regresado al poder. En Colombia también hay cierta influencia, la ha habido también en Nicaragua. Y recordemos que en una buena parte del Caribe muchos de estos países sobrevivieron por muchos años gracias a las dádivas de petróleo que les ofrecía Venezuela recurrentemente y que le permitía a Venezuela pues tener una cierta influencia en organismos multilaterales de esa zona. De manera que pues en la medida en que se acabe todo esto, esta pesadilla para los venezolanos, lo que llaman ellos, pues llegue el fin de la usurpación, pues las cosas van a mejorar significativamente para el pueblo venezolano. Eso puede significar el retorno de muchos venezolanos a su país en la medida en que pues Venezuela tiene la reconstrucción prácticamente financiada, pues con estas reservas petroleras que tiene, seguramente podrán reconstruir ese país, volver a generar empleo, desarrollo, riqueza, prosperidad y volver a ser el país líder de nuestro continente que fue por un tiempo. Nosotros creemos también que a diferencia de otros países, en Venezuela ya la situación del reemplazo de lo que sería el régimen de Maduro está resuelta, porque el mundo entero reconoce el resultado de las elecciones del 28 de julio del 2024 y el triunfo de Leopoldo González Urrutia y de María Corina Machado. Entonces, pues las cosas estarían relativamente fáciles para volver a devolverle a la democracia a Venezuela. Le hago la última y lo más corta que pueda, la respuesta, por supuesto. ¿Usted encuentra algún vínculo entre este despliegue de Estados Unidos en la zona del Caribe y lo que hemos visto en las últimas horas desde China, del despliegue militar, la presencia de Putin, la presencia del líder de Norcorea? ¿Hay alguna relación o algún mensaje implícito en esos dos movimientos?
Puede haberlos, sí, puede haberlos, pero no creemos que tenga mucha recepción en los Estados Unidos, por lo menos no a nivel de opinión pública. Nosotros creemos que esos tres países ya tienen suficientes problemas como para meterse en una situación aquí de este lado del mundo, en este hemisferio. La situación en Rusia, todos sabemos, el caso de su guerra con Ucrania está pues, desgastando ese país todos los días en gran magnitud. En el caso de Corea del Norte, tiene una capacidad bélica, pero su situación económica es muy difícil. Y en el caso de China ya tiene suficientes problemas con los Estados Unidos. Recordemos que el mayor comprador de productos chinos es justamente la Unión Americana. Si China pierde eso, se van a quedar fabricando una cantidad de cosas que no van a tener a quién vender. Jaime Flores, muy amable por participar esta noche en DNews Buenos Aires en la edición de datos. Y ya nos volveremos a comunicar. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes, felicidades. Y nosotros cerramos aquí la edición de datos. Volvemos, como siempre, el miércoles próximo. Gracias y buenas noches a todos.